densidad del fluido. Y densidad. Densidad técnicamente es peso sobre volumen, algo así, ¿no? Es como peso, masa sobre volumen. O sea, cantidad de materia, o sea, cantidad de partículas. ¿Vale? O sea, todo tener un aumento de la densidad no es lo mismo, sin embargo, que la viscosidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en la densidad yo tengo número de partículas por unidad de volumen. Yo tengo glóbulos rojos, por ejemplo. Pero la viscosidad tiene que ver con el roce, que cada una de esas partículas va a generar sobre la pared de los vasos sanguíneos y por lo tanto la resistencia, que yo voy a ir deslizando, yo voy a hacer esto. Entonces eso va a provocar una mayor resistencia. Entonces, por eso es que el aumento de la viscosidad es lo mejor. ¿Qué? ¿Bien? ¿Tiene que ver con el hematocrito? Tiene que ver con el hematocrito. O sea, si yo aumento el hematocrito, aumento la cantidad de glóbulos rojos por ml de sangre y aumento la viscosidad. Entonces, en un hematocrito aumentado, ¿qué es lo que esperamos que pase con la sangre? Que sea más lento. ¿No es? Una persona que tiene muchos glóbulos rojos, uno pensaría que está buenísimo, no es que tenga muchos glóbulos rojos, pero en realidad está malo porque va a enlentecer su flujo. Si yo hago al revés, disminuyo mi hematocrito, ahora soy anémico, ¿qué va a pasar con el flujo? Aumento la velocidad del flujo. ¿Eso es bueno? Quizá. Eso es bueno quizá porque va a compensar la falta de glóbulos rojos, pero malo al final porque ese aumento de la velocidad va a generar turbulencia y podría generar sobre. Doctor, una disminución de la viscosidad sanguínea puede causar un flujo turbulento. Eso lo reclamamos. Entonces, si yo disminuyo la viscosidad, aumento el flujo, aumento la velocidad. Entonces, piensa en la carrera, ¿no? Este es el vaso sanguíneo, 5 participantes. Cada participante tiene que correr lo máximo posible hasta el espejo, ¿vale? Pero si yo ahora ya no tengo 5, tengo 3, ¿van a correr más rápido o más lento? Van a correr más rápido, porque ya no se van a chocar entre ellos, ¿vale? Entonces, ese aumento del flujo va a generar chacota dentro de la circulación que le llamamos turbulencia. Y eso va a generar el desorden, ¿no? Entonces, por eso que es malo al final. ¿Qué? Doctor, y al disminuir el diámetro, ya la turbulencia también disminuye, ¿o no? ¿Por qué? Porque no se chocan tanto entre sí. Claro, aquí, por ejemplo, si vos disminuyes el diámetro, si disminuyes el radio, vas a disminuir el flujo, ¿no? Entonces, disminuir el flujo, disminuyes la velocidad con la que corre la sangre. Por ende la turbulencia. Por ende la turbulencia, pero si dependiese de la sangre. Ahora, si la turbulencia depende, como la mayoría de las veces, de obstrucciones, no. Entonces, si yo tengo aquí un ateroma, un tumor, alguna cosa así, igual la sangre va a ser como... ¿Okay? Lo que sí va a cambiar es la intensidad del sonido. O sea, si yo tengo sangre corriendo rápido, ese sonido que provoca el choque, ¿ves? Pero si yo tengo menos sangre o está funcionando más lento, entonces va a cambiar la intensidad del sonido. ¿Dos? Oye, las dos están un poco estrambólicas, pero vamos a explicar. En un experimento de laboratorio, un vaso sanguíneo se ha perfundido con solución salina a un flujo constante. Los de conducción a lo largo del recipiente es de 32 milímetros de mercurio. Después de la aplicación de un vasodilatador, el radio del vaso se duplica. Suponiendo que todos los demás parámetros hemodinámicos son constantes, ¿cuál es la nueva presión que yo tengo que tener para mantener la tasa de flujo? Voy a explicar esto. Tampoco. Viva el Google Translate. Es como este flujo de líquido. Es como definir, es como regar. Es como generar este caudal, ¿no ves? Técnicamente sería caudal, en fin. Tipo, vos generas un caudal de líquido. Vos vas digamos, colocas un vaso sanguíneo así de vaca en el experimento, agarras una jeringa, pones ahí y comienzas a perfundir. Y eso, claro, vas haciendo una velocidad. Vas aplicando presión acá y esa presión va a generar un flujo. Y eso se genera un flujo de líquido, una taza de ml por minuto. Es como una taza de ml por minuto. ¿Vale? Vamos con esto. Dicen que yo tengo un vaso sanguíneo X, ¿ve? Que tiene una presión de 32 milímetros de mercurio. Debe ser una arteriola, ¿no? Una arteriola.
la arteria tiene 30. Si yo le aplico un vasodilatador, ¿qué yo voy a hacer con el radio? Yo voy a abrir ese radio, ¿ver? Y dice que se duplica. No nos dice el radio al principio, pero dice que se duplica. Entonces, ¿qué tal si nosotros así hipotéticamente asumimos un valor de 1 como el valor inicial y como me dice se duplica, ahora le ponemos 2? Entonces, como yo lo voy a vasodilatar y esto simplemente va a ser el doble, ¿ve? Entonces me va a funcionar el 2. 2 a la cuarta potencia, ¿cuánto es? 2 a la cuarta. Sería 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces dice que si yo duplico el vaso sanguíneo, yo voy a aumentar el flujo en 16 veces. Voy a aumentar el flujo en 16 veces. Ahora, suponiendo que todos los parámetros hemodinámicos son constantes, o sea, si yo todo acá lo mantengo igual, ¿cómo hago para que esta vasodilatación me siga dando una presión de 32? ¿Cómo un flujo, una presión de 32 al final del día? ¿Qué tengo que modificar acá? ¿No? Básicamente eso dice, ¿no? ¿Qué nueva presión tengo que tener para compensar esta vasodilatación que me está aumentando? Si la vasodilatación duplicó el vaso sanguíneo y me está aumentando en 16 veces el flujo, entonces yo voy a modificar la presión y quitarle esas 16 veces, ¿no? En ese sentido es como que el radio al duplicarlo está potenciando 16 veces el resultado, entonces yo tengo que compensar restándole las 16 veces a la presión. Entonces yo voy con la presión, le quito las 16 veces, 32 entre 16 va a salir 2, y esta sería la nueva presión que necesito. Si yo tengo una presión aquí de 2 milímetros de mercurio en vez de 32, yo voy a mantener el flujo igual. Eso será la regla. Un poco volteado, ¿no? Es la clase de preguntas que no va a entrar para esta. No porque no sea interesante, sino porque requiere un poco de tiempo. Es mucho tiempo, hasta agarrar y decir, muchas veces cómo se llama la cosa, ya perdón. Entonces no es. Pero está interesante. Ya, pero podría ser. Pero pasa que dicen, tienes que mantener la presión igual. Entonces, la idea es que si vos aumentas 16 allá, tienes que sacar 16. Claro, pero en vez de que sea 32, ahora la nueva presión es 2. O capaz que esa me parece también que yo le he hecho la foto a la traducción que está no me da la idea, pero la idea, según yo lo que entendí, era que el flujo se mantenga cambiando rápido. Son seres humanos los que quieren objetos. Laboriosa. ¿Esa la hacemos? Hay dos formas de sacar esta cosa. Creo que la más correcta es la que estábamos viendo nosotros con Leonardo y yo al principio de la clase, porque él utilizó la ley de Ohm, ¿vale? Ley de Ohm, cambio de presión dividido la resistencia para generar el flujo, algo así, ¿no? El flujo explicado por el cambio de presión de la resistencia. Yo traté de utilizar otras reglas, pero a ver, voy a explicar mi lógica. Yo tengo acá un circuito de arterias que son en serie, las que son continuas, y las que son en paralelo. ¿Verdad? Ahora, habíamos visto que varias de las reglas de la fisiología la hemos prestado de la física, ¿no? Y hay una parte dentro de la física de circuitos que se conoce como la ley de Kirchhoff, ¿no?
y que trata de explicar la relación que tiene la corriente y el voltaje en un circuito de paralelo y un circuito de serie. La idea es la siguiente, que cuando yo tengo una corriente que pasa por un circuito en serie, la corriente se conserva, pero cuando la corriente pasa por paralelo, se reparte entre esos paralelos. Entonces aquí, por ejemplo, utilizando la resistencia, yo puedo estar seguro que esa resistencia, cuando es en serie, no va a cambiar, pero porque el flujo no va a cambiar, la resistencia se mantiene la misma. Pero si yo tengo, por ejemplo, lo que dice R2, R3 y R4, como es un circuito en paralelo, quiere decir que la corriente tiene que venir acá y tiene que repartirse en 3. Entonces, si yo tengo una resistencia de 9, yo voy a hacer 9 entre 3. Y voy a tener una resistencia en R3 de 3. ¿Okay? Entonces, sumando las resistencias, yo voy a tener 3 más 3 más 1, que suman 7. Y esa resistencia, que es la oposición al flujo, que es una fuerza igual pero la contraria, me dice que